La guerra se había estado librando durante años. Un conflicto brutal que abarcó galaxias y consumió innumerables vidas. En uno, al lado estaba la humanidad, desesperada por proteger sus frágiles colonias esparcidas por las estrellas. Por el otro era un imperio alienígena conocido como el Dominio Velari, cuyos motivos permanecieron envueltos en el misterio incluso después de décadas de pelear. Su tecnología era inigualable, sus tácticas despiadadas y su líder, una figura enigmática conocida solo como Reina Sara, era temida y venerada por todos los que escuchaban su nombre. El comandante Theo Colder lideró al humano. Fuerzas estacionadas en el puesto avanzado Delta 7, una base remota encaramada al borde del territorio en disputa. Él no era un extraño a la batalla. Su cabello se había encanecido prematuramente por el estrés y las cicatrices le cruzaban los brazos como mapas del pasado. Victorias y derrotas. Sin embargo, a pesar de su exterior endurecido, había algo innegablemente noble en él. Un silencio. Determinación de hacer lo correcto, incluso cuando se enfrentaba a probabilidades imposibles. Fue durante una escaramuza particularmente feroz que todo cambió. Las alarmas de los puestos avanzados sonaron cuando las naves enemigas descendieron sobre ellos. Vasijas elegantes erizadas de armas mucho más allá de lo que los humanos podrían producir. Colder reunió a sus tropas, gritando órdenes con los dientes apretados, mientras esquivaba los rayos de plasma que destrozaban el paisaje a su alrededor. Lucharon valientemente pero sin esperanza. Superados en número. Justo cuando parecía seguro que serían invadidos, un buque insignia masivo emergió del caos, empequeñeciendo a todos los demás buques a la vista. A bordo de este colosal barco estaba la Reina Sara. Ella misma. Los rumores susurraban que ella nunca salía de su salón del trono, y mucho menos se unía personalmente a las batallas. Pero aquí estaba ella, descendiendo al campo de batalla dentro de un brillante traje mecánico adornado con intrincados patrones dorados que parecían pulso con energía. Su llegada cambió el rumbo casi instantáneamente. Soldados humanos se revolvieron hacia atrás mientras ella. Las fuerzas avanzaron sin descanso, reduciendo la resistencia con precisión quirúrgica. Colder se encontró cara a cara con su robot momentos después, inmovilizado detrás de una barricada desmoronada sin ningún lugar a donde huir. Su corazón latía con fuerza, salvajemente en su pecho. No por miedo, aunque ciertamente él también lo sintió, sino porque no podía apartar los ojos de él. De ella. Incluso envuelta en capas de armadura, exudaba un aura de poder y gracia diferente a todo lo que él había visto jamás. Encontrado. Entonces, sin previo aviso, se detuvo. Por un momento, todo él. Battlefield quedó en silencio, salvo por el lejano zumbido de los motores y el crepitar de los fuegos moribundos. Lenta, deliberadamente. La Reina Sara se llevó las manos al casco. Fue un gesto tan inesperado, tan vulnerable que Colder se congeló a mitad de la respiración. Nadie se movió cuando la visera se retrajo, revelando su rostro para él. Primera vez. Ella era impresionante. Su piel brillaba débilmente como si estuviera espolvoreada con polvo de estrellas, y sus ojos brillaban con una luz interior que hacía que Colder sintiera que estaba mirando el corazón de un supernova. Los pómulos altos enmarcaban una expresión delicada pero dominante, y sus labios se curvaron hacia arriba en una sonrisa que era divertido y peligroso a partes iguales. Largos zarcillos sueltos de cabello plateado caían en cascada por sus hombros, atrapando la luz de maneras que desafiaban la lógica. Para Colder, el tiempo parecía detenerse. Él no era seguro cuánto tiempo permaneció mirando, pero cuando finalmente parpadeó, la realidad volvió corriendo a su alrededor. Sus soldados se quedaron boquiabiertos. Abiertamente, sus armas olvidadas en sus manos. Incluso los guerreros Bari hicieron una pausa, observando a su reina con expresiones que van desde la reverencia hasta la confusión. ¿Qué es lo que haces? Colder logró. Croa su voz de caballo. ¿Por qué mostrarte ahora? Sara inclinó ligeramente la cabeza, estudiándolo con esos ojos luminosos. Entonces ella habló, su voz resonando como una sinfonía de campanas. Porque ella dijo simplemente, me canso de las máscaras. Esa sola oración envió ondas a través de todos los presentes. Colder sintió que sus rodillas se debilitaban, no por agotamiento o lesión, pero por pura incredulidad. ¿Fue algún tipo de truco? ¿Un psicológico estratagema para romper la moral? ¿O estaba realmente renunciando a su anonimato por razones desconocidas? Antes de que alguien pudiera responder, Selara dio un paso adelante,
sus movimientos fluidos y deliberados. Extendió una mano hacia Calder, con la palma hacia arriba como si ofreciendo paz o quizás exigiendo sumisión. De cualquier manera, el gesto fue cargado de significado. Baja el arma, ordenó en voz baja, dejando su tono. No hay lugar para discusiones. Calder vaciló, dividido entre el deber y el instinto. La fibra de su ser le gritaba que siguiera luchando, que resistiera hasta su último aliento. Pero algo sobre su presencia lo desarmó, no solo físicamente, sino emocionalmente. Contra toda razón, él obedeció, dejando que su rifle golpeara el suelo. La tensión era palpable como Sara cerró la distancia entre ellos. De cerca, ella era aún más fascinante. Su aroma tenía toques de algo floral pero metálico, una paradoja que le quedaba perfectamente. Ella se acercó. Sus dedos rozaron su mejilla, y Calder sintió una sacudida de electricidad atravesándolo. «Me intrigas, humano», murmuró, inclinando la cabeza con curiosidad. «Luchas con tanta ferocidad, pero hay bondad en tú ojos. Dime», la comandante la llamó, «¿por qué te resistes a nosotros?». Sus palabras lo atraparon. Con la guardia baja. Abrió la boca para responder, pero no salió nada. ¿Cómo pudo él explicar siglos de desconfianza y derramamiento de sangre en unas pocas oraciones? En cambio, se conformó con la honestidad. «Estamos protegiendo nuestro hogar», dijo finalmente, con la voz firme, a pesar del torbellino de emociones que giraban dentro de él. La gente ya nos ha quitado suficiente». Sin embargo, la mirada de Celara se suavizó. Su expresión permaneció inescrutable. ¿Y si te dijera que no buscamos la conquista? ¿Pero supervivencia? La declaración quedó en el aire como un desafío. Calder frunció el ceño. No estoy seguro de si creerle o descartar sus palabras como manipulación. Antes de que pudiera decidir, el sonido de acercarse. Unos pasos llamaron su atención. Uno de los asesores de Celara se apresuró hacia ellos, susurrando urgentemente en su lengua materna. Lengua. Lo que sea que dijeran hizo que el comportamiento de Sara cambiara sutilmente, su calma anterior reemplazada por un velo fino. Irritación. «Esta discusión no ha terminado», declaró, volviendo a Calder. Con un gesto de su mano, las fuerzas Villari restantes comenzaron a retirarse, abordaron sus barcos y desaparecieron en el cielo tan rápido como habían llegado. Cuando el polvo se asentó, Calder se encontró rodeado de soldados aturdidos, cada uno mirándolo a él en busca de guía. Pero su mente estaba en otra parte, repitiendo cada momento de su encuentro con Celara. Había algo en ella, algo magnético que se negaba a abandonar sus pensamientos. Pasaron los días, y el incidente se convirtió en objeto de interminables especulaciones entre la tripulación de los puestos avanzados. Algunos lo descartaron como una artimaña inteligente que significaba para sembrar discordia, mientras que otros creían que la exhibición de vulnerabilidad de Sara indicaba un posible punto de inflexión en la guerra. Calder, sin embargo, seguía en conflicto. Una parte de él quería descartarla como un adversario más, pero una parte en crecimiento, no pudo evitar la sensación de que ella era diferente. Su confusión interna solo se profundizó cuando llegó un mensaje del Comando Central. Contenía información clasificada que sugería que los Velari estaban planeando una gran ofensiva dirigida a la Tierra misma. Las implicaciones eran catastróficas, y Calder sabía que tenía que actuar rápido. Sin embargo, ¿cómo? Revisó los datos, sus pensamientos siguieron volviendo a las palabras de Sara. No buscamos la conquista, sino la supervivencia. Podría ser ¿cierto? Y si es así, ¿qué significó eso para la humanidad? Decidido a encontrar respuestas, Calder ideó un plan arriesgado. Bajo la apariencia de reconocimiento, reunió un pequeño equipo y puso rumbo a un cercano. Se rumoreaba que el planeta controlado por Valari albergaba una de sus instalaciones de investigación clave. Si pudieran infiltrarse en el sitio y recopilar pruebas, podrían descubrir la verdad detrás de los motivos del dominio y tal vez evitar más derramamiento de sangre. Lo que Calder no anticipó fue cuánto pondría a prueba esta misión, no solo su liderazgo, sino también su determinación. A medida que se acercaban a su destino, el peso de su decisión presionaba fuertemente sobre sus hombros. Cada paso adelante. Me sentí como caminar en la cuerda floja por encima de un abismo sin garantía de seguridad en el otro lado. Poco sabía él que el destino había otros planes en la tienda. Planes que le pondrían cara a cara con Sara una vez más y le obligarían a enfrentarse a los sentimientos. No se había atrevido a reconocerlo.
El viaje al planeta controlado por Velari estuvo plagado de peligros. El equipo de Calder navegó por traicioneros campos de asteroides y evitó por poco la detección patrullando drones. Las tensiones aumentaron, con cada miembro cuestionando en silencio si valía la pena correr el riesgo de esta misión. El propio Calder luchó con dudas, pero el recuerdo de la penetrante mirada de Selara lo impulsó a seguir adelante. Ella había plantado una semilla de curiosidad dentro de él, y ahora él necesitaba respuestas, no solo para él, sino por el bien de la humanidad. Cuando finalmente aterrizaron en la superficie del planeta, envuelto en las sombras de imponentes estructuras cristalinas, el aire zumbaba con una energía espeluznante. El ambiente era espeso y teñido de tonos violetas y verdes, proyectando todo en un brillo de otro mundo. Flora extraña se balanceó suavemente en la brisa, emitiendo débiles zumbidos melódicos que parecían casi vivos. Fue hermoso, sí, pero también inquietante, un recordatorio de que estaban invadiendo un mundo que no estaba destinado a los ojos humanos. Su objetivo era profundo. Dentro de la instalación, custodiada por capas de sistemas de seguridad y patrullas de soldados Velari, el equipo de Calder se mudó con cautela, confiando en el sigilo en lugar de en la potencia de fuego. Se deslizaron a través de los conductos de ventilación, discapacitados, cámaras de vigilancia y centinelas neutralizados con métodos no letales siempre que fuera posible. A pesar de su cuidado. Sin embargo, al planificar, la suerte finalmente se acabó. Cuando se acercaron al laboratorio principal, la alarma repentina hizo añicos el silencio. Las luces rojas brillaban, bañando los pasillos con un resplandor siniestro, mientras centinelas robóticos descendió del techo. Armas apuntadas a los intrusos. El caos estalló cuando el equipo de Calder se apresuró a cubrirse, devolviendo el fuego mientras intentas avanzar. Los estrechos pasajes amplificaron la cacofonía de explosiones y gritos, haciendo que sea casi imposible pensar con claridad. En medio del caos, Calder vio algo que le hizo sangrar. Corre frío. Una pantalla holográfica parpadeando erráticamente en la pared mostrando imágenes en tiempo real de su infiltración. Peor aún, de pie en el centro de la pantalla estaba nada menos que la propia reina Sara, flanqueada por ella. Asesores. Su expresión era ilegible, pero sus ojos brillantes clavados en la cámara se alimentaban con una intensidad desconcertante. Ella nos está mirando, murmuró Calder en voz baja, agachándose detrás de una consola como otra descarga de plasma. Los pernos pasaron zumbando. Ella sabe que estamos aquí. Su segundo al mando, teniente Marin, lo miró fijamente. Abortamos, señor. Calder vaciló, desgarrado, entre retirarse y seguir adelante. Abortar la misión significaba irse con las manos vacías, potencialmente condenando la Tierra a la destrucción, pero continuar arriesgaba la captura o algo peor. La decisión pesaba mucho sobre él, pero luego recordó las palabras anteriores de Sara: no buscamos la conquista, sino la supervivencia. Quizás todavía había una oportunidad de negociar, de cerrar la brecha entre sus especies antes de que fuera demasiado tarde. No, dijo con firmeza, poniéndose de pie a pesar del peligro. Terminamos esto. Cíñete al plan. Con renovada determinación, el equipo siguió adelante, abriendo un camino a través del laberinto y instalación. Cada paso los acercaba más a su objetivo, pero también más al territorio enemigo. ¿Para cuándo ellos? Al llegar al laboratorio, estaban maltratados y exhaustos. Sus suministros menguan. Pero nada de eso importó cuando finalmente rompí la puerta. En el interior, se encontraron rodeados por hileras de cápsulas cilíndricas, cada una de las cuales contenía alienígenas. Formas de vida suspendidas en un gel translúcido. Algunos se parecían a figuras humanoides, mientras que otros no se parecían a nada que Calder hubiera visto jamás. Supervisa los flujos de datos mostrados detallando experimentos y secuencias genéticas que insinuaban el verdadero propósito de la instalación. Es un programa de cría. Susurró Ken. Horror grabado en su rostro. Están creando híbridos. El estómago de Calder se agitó mientras él reconstruyó las implicaciones. Si los Velari estaban experimentando con hibridación, sugería un nivel de desesperación mucho mayor de lo que nadie había imaginado. ¿Estaban tratando de adaptarse para sobrevivir en entornos hostiles? ¿O fue esta parte de una estrategia más amplia dirigida a la asimilación? Antes de que pudieran investigar más, las puertas se cerraron de golpe. Ciérralos detrás de ellos, sellándolos adentro. Pasos pesados resonaron afuera.
acompañado por el inconfundible zumbido de la armadura motorizada. Momentos después, la reina Sara entró, su presencia dominando incluso en el estrecho espacio. Desapareció la curiosidad que había mostrado en él. Campo de batalla. En cambio, su expresión era severa, casi decepcionada. Pues, sobrepasado, comandante Calder, dijo, con la voz mezclada con autoridad. ¿De verdad pensaste que podías invadir mi dominio sin consecuencias? La llamó enderezada, encontrándose con la cabeza de su mirada. Y vine buscando la verdad. Tus acciones nos han costado demasiado. Nos merecemos respuestas. Selara lo estudió durante un largo momento, sus ojos brillantes escudriñando su rostro. Entonces, inesperadamente, suspiró, sonido que llevaba tanto cansancio como resignación. Muy bien, dijo en voz baja. Pero sepa esto, la verdad puede. No seas lo que deseas escuchar. Lo que siguió fue una revelación que sacudió a Calder hasta la médula. A través de una serie de proyecciones holográficas y explicaciones verbales, Selara reveló las terribles circunstancias que enfrentaban los Velarri. El mundo natal había sido devastado por el colapso ecológico, lo que los obligó a buscar nuevos hábitats capaces de sustentar su población. Desafortunadamente, estos esfuerzos habían llevado a conflictos con otras especies, incluida la humanidad, como la competencia por los recursos, intensificada. ¿Pero por qué atacarnos? Calder exigió, luchando por reconciliar sus palabras con la devastación causada a su pueblo. Debe haber habido otra manera. Allí. No era momento para la diplomacia, respondió Selara, su tono teñido de arrepentimiento. Nuestra supervivencia dependía de una acción rápida. Y, sin embargo, hizo una pausa, suavizando su mirada. Ligeramente. Ahora veo que nuestros métodos solo han sembrado odio y miedo. Quizás todavía hay esperanza de coexistencia, si podemos encontrar un terreno común. Su admisión dejó a Calder sin palabras. Aquí había una líder dispuesta a admitir fallas, a reconocer el sufrimiento causado por ella. Las acciones de la gente. Era una cualidad rara, que inspiraba admiración y precaución. ¿Podría confiar en ella? ¿O era simplemente otra táctica para manipularlo? Como si sintiera su vacilación, Selara se acercó, cerrando la distancia entre ellos. Me intrigas, Theo. La llamó, dijo en voz baja, usando su primer nombre por primera vez. En ti, yo. Veo un reflejo de mí mismo, un deseo de proteger a los que amamos, incluso a un gran costo personal. Juntos, quizás podamos. Forja un nuevo camino. Sus palabras resonaron profundamente en su interior, provocando emociones. No se había dado cuenta de que se estaban gestando. Por un momento fugaz, se permitió imaginar un futuro en el que humanos y Velarri trabajen codo a codo, unidos por metas compartidas en lugar de divididos por el miedo. Pero la realidad pronto se entrometió, recordándole las innumerables vidas perdidas y las cicatrices que tardarían generaciones en sanar. Quiero creerte, admitió Calder. Su voz apenas por encima de un susurro. Pero la confianza no se construye de la noche a la mañana. Sara asintió, entendiendo el parpadeo en sus ojos luminosos. Entonces comencemos una nueva. Muéstrame que los de tu especie son dignos de paz, y yo haré lo mismo por los míos. Aunque la promesa de reconciliación colgado tentadoramente cerca, ninguno de los dos podía ignorar los obstáculos que tenía por delante. Las facciones políticas de ambos lados se resistirían a cualquier intentos de cooperación, viendo el compromiso como debilidad. Las viejas heridas eran profundas, y el perdón era un lujo pocos estaban dispuestos a pagar. Mientras Calder se preparaba para salir de las instalaciones, escoltado por los guardias de Sara, no pudo evitar. Vuelve a mirarla. De pie en medio de las cápsulas brillantes y la maquinaria zumbando, parecía regia y frágil, una paradoja. Envuelto en la luz de las estrellas. En ese momento, se dio cuenta de que sus destinos estaban entrelazados, atados por elecciones aún por tomar. Hecho. De vuelta a bordo de su barco, el equipo de Calder esperaba su regreso con el aliento cebado. Cuando relató los acontecimientos de su misión, el escepticismo se mezcló con un optimismo cauteloso. Algunos argumentaron que la propuesta de Selara era demasiado arriesgada, mientras que otros lo vieron como la mejor oportunidad de supervivencia de la humanidad. Calder escuchó sus preocupaciones, sopesando cada perspectiva. Con cuidado. En última instancia, la decisión recayó en él. Podría apostar en él. Posibilidad de paz,
conociendo los riesgos involucrados, o debería priorizar salvaguardar la Tierra, incluso si eso significara perpetuando el ciclo de violencia? Mientras el barco atravesaba el vacío, Calder miró por la ventana a la extensión infinita de estrellas. En algún lugar, Sara esperaba su respuesta. En algún lugar dentro de él, una chispa de esperanza se negó a morir. Los días posteriores al regreso de Calder al puesto avanzado Delta 7 eran un borrón de actividad. Llegaron informes del Comando Central, exigiendo explicaciones por su conducta no autorizada. Misión y la inteligencia críptica que trajo de vuelta. Mientras que algunos funcionarios descartaron las afirmaciones de Celara como propaganda. Otros vieron potencial en su oferta de cooperación. Los debates se desataron sin cesar con los ánimos encendidos y las alianzas, cambiando como dunas de arena en una tormenta. Calder, mientras tanto, se vio atrapado en el fuego cruzado. Pasó horas en videoconferencias defendiendo sus acciones y abogando por el diálogo con los Velari. Sus argumentos a menudo caían en saco roto. Oídos, se encontraron con escepticismo u hostilidad absoluta. Muchos lo veían como ingenuo, cegado por el sentimentalismo tras su encuentro con Celara. Otros lo acusaron de traición, alegando que puso en peligro la seguridad de la humanidad por el bien de una cara bonita. Sin embargo, a pesar de todo, Calder se mantuvo firme. Él creía en la sinceridad de las palabras de Sara, aunque no podía confiar plenamente en sus intenciones. En el fondo, él sabía que aferrarse al odio y la venganza solo prolongaría el sufrimiento de ambos lados. La paz, por tenue que fuera, valía la pena perseguir, incluso si tuvo un gran costo personal. Su determinación se puso a prueba aún más cuando llegaron noticias de una escalada. Tensiones a lo largo de las líneas del frente. Los esquirmises estallaron con creciente frecuencia, alimentados por rumores de traición y sabotaje. Tanto las fuerzas humanas como las Ahri se inquietaron, ansiando una decisión decisiva. Confrontación que ninguna de las partes podía permitirse. La frágil tregua negociada durante la reunión de Calder con Sara, tambaleándose al borde del colapso. Desesperado por prevenir un desastre, Calder propuso una iniciativa audaz, una cumbre entre líderes humanos y Velari celebrada a bordo de una estación espacial neutral orbitando una luna desolada. La idea era se encontró con una resistencia inmediata y los críticos lo calificaron de imprudente y poco práctico. Sin embargo, Calder persistió, aprovechando cualquier influencia que le quedaba para reunir apoyo. Para su sorpresa, Sara accedió a participar. Su aceptación envió ondas de choque a ambos bandos, reavivando los debates sobre sus motivos. ¿Estaba ella realmente interesada en paz, o era esta una trampa diseñada para atraer a la humanidad a la complacencia? Independientemente de la especulación, los preparativos para la cumbre avanzaron, impulsados por un deseo compartido de evitar un mayor derramamiento de sangre. ¿Cómo la fecha? Al acercarse, Calder se encontró reflexionando sobre la enormidad de la tarea por delante. La cumbre representó más de solo una reunión diplomática. Simbolizaba la oportunidad de reescribir la historia, de trazar un nuevo rumbo para dos civilizaciones en él, al borde de la aniquilación. El éxito dependía no solo de asegurar acuerdos, sino también de fomentar el entendimiento mutuo. Un desafío abrumador dado siglos de animosidad. La víspera de la partida, Calder se quedó solo en sus aposentos, mirando una fotografía de su familia. Su esposa, Helena, sonrió cálidamente junto a su pequeña hija, Laia, cuya la risa parecía congelada en el tiempo. Estaban a salvo en la tierra, protegidos de los horrores de la guerra por ahora. Pero ¿cuánto tiempo duraría eso si fracasaba? Pareces preocupado. Una voz familiar interrumpida. Sus pensamientos. Calder se volvió para ver a la teniente Ken parada en la puerta, con una expresión poco característica. Con los años, se había convertido en algo más que una subordinada. Ella era una confidente, alguien que entendía a él. Cargas que llevaba sin necesidad de preguntar. No es nada, dijo, forzando aún. Sonríe. Solo pensando en lo que está en juego. Ken se acercó, colocando un mano tranquilizadora en su hombro. Ha hecho todo lo que ha podido, señor. Lo que sea. Sucede mañana. Debe saber que lo diste todo. Sus palabras ofrecieron poco consuelo, pero Calder apreció la sentimiento. Asintió agradecido y luego volvió a la foto. Solo espero. Es suficiente. A la mañana siguiente, Calder abordó el transbordador con destino a la estación neutral, acompañado de un
delegación de diplomáticos, científicos y personal militar. Cuando desembarcaron, fueron recibidos por un contingente de representantes de Velari, incluida la propia Sara. Ella vestía túnicas ceremoniales, adornada con intrincados patrones que brillaban como metal líquido, enfatizando su porte regio. La presencia llamó la atención, atrayendo escaleras tanto de aliados como de adversarios. Calder se acercó a ella con cautela, muy consciente del escrutinio que los rodea. «Gracias por venir», dijo, extendiendo una mano. «Saludo». Sara lo aceptó con gracia, su toque envió una sacudida familiar a través de él. «Gracias por creer». Ella respondió, con su voz llevando una nota de gratitud. «Esperemos que la creencia sea suficiente». La cumbre comenzó poco después, celebrada en una gran cámara diseñada para acomodar a delegados de ambas especies. Pantallas holográficas proyectan imágenes y datos en las paredes, ilustrando los desafíos y oportunidades que enfrenta la humanidad y la Vari. Las discusiones abarcaron desde la asignación de recursos y disputas territoriales hasta programas de intercambio cultural y colaboración tecnológica. El progreso fue lento y plagado de desacuerdos. Sin embargo, surgieron pequeñas victorias. Un gran avance se produjo cuando un científico humano presentó hallazgos sobre técnicas de terraformación sostenibles, despertando el interés entre los investigadores de Velari. Otro ocurrió durante una tensa negociación sobre territorios en disputa donde Calder y Sara intervinieron para negociar un compromiso que satisfechas ambas partes. A pesar de estos éxitos, las tensiones hervían a fuego lento bajo la superficie. Resurgieron viejas quejas, amenazando con descarrilar el proceso varias veces. En un momento, estalló una acalorada discusión entre un general humano y un consejero Velari, derivando en acusaciones de engaño y agresión. Calder y Sara intervinieron rápidamente, recordando a todos el propósito de la cumbre e instando a la moderación. A pesar de todo, Calder no pudo ignorar el creciente conexión entre él y Sara. Sus interacciones, aunque profesionales, llevaba un trasfondo innegable de emoción. Ya fuera una mirada persistente, un toque suave o un gesto compartido. Momento de ligereza, cada encuentro profundizó el vínculo que habían comenzado a formar durante sus reuniones anteriores. Por el último día de la cumbre, se habían logrado avances tangibles. Proyectos de acuerdos esbozaron marcos de cooperación. Sentar las bases para futuras negociaciones. Aunque lejos de ser perfectos, los documentos representaron un significativo un paso hacia la paz duradera. Mientras los delegados se preparaban para firmar los acuerdos, Calder se dirigió a la asamblea, su voz firme pero lleno de convicción. «Este no es el final de nuestro viaje», declaró, escaneando la habitación. «Es simplemente el comienzo. Hoy, elegimos la esperanza sobre la desesperación, la unidad sobre la división. Honremos este compromiso construyendo puentes en lugar de muros, asegurando un futuro mejor para todos». Aplausos. Estalló, resonando la cámara mientras los delegados se ponían de pie. Sara se unió a Calder en el podio, su radiante sonríe iluminando la habitación. Juntos firmaron los acuerdos, sellando el pacto con un apretón de manos que transmitió lejos. Más que mera diplomacia. Sin embargo, incluso mientras se desarrollaban las celebraciones, Calder no pudo evitar la sensación de que su trabajo era lejos de terminar. Aún quedan desafíos por delante, poniendo a prueba la fortaleza de su alianza y la resiliencia de su recién descubierto confianza. Pero por primera vez en años, se permitió imaginar un mundo en el que coexistieran humanos y Velari pacíficamente. Un sueño por el que vale la pena luchar. Mientras veía a Selara conversar animadamente con los miembros de su delegación, Calder se dio cuenta de que su relación trascendía la política. Fue una asociación forjada en la adversidad, fortalecida por ideales compartidos y respeto mutuo. Cualquiera que sea el futuro, él sabía una cosa con certeza. Ella lo había cambiado irrevocablemente, abriendo su corazón a las posibilidades que alguna vez tuvo. Pensé que era imposible. Y así, cuando concluyó la cumbre y comenzaron los preparativos para implementar los acuerdos, Calder abrazó la incertidumbre que se avecinaba. Para bien o para mal, su destino y humanidades ahora estaban entrelazados con eso. De los Velari. Los meses posteriores a la cumbre fueron un torbellino de actividad. Equipos de implementación de ambos humanidad y los Velari trabajaron incansablemente para traducir los acuerdos en pasos prácticos. Los proyectos de terraformación fueron lanzados en planetas estériles considerados aptos para ser habitados.
Florecieron iniciativas conjuntas de investigación y desarrollo cultural. Los programas de intercambio unieron a humanos y Belari de formas que nadie había imaginado posibles. A pesar de estos zancadas, la resistencia persistía en ambos lados. Línea dura que veían la cooperación como una traición y buscaban socavar. Progreso a cada paso. Colder se encontró agotado, haciendo malabares con sus deberes como comandante y su papel como embajadora de algún tipo. Viajaba con frecuencia entre la Tierra, el puesto avanzado del Ta-7 y varios sitios neutrales donde los esfuerzos de colaboración estaban en marcha. Cada viaje reforzó la complejidad de su misión, pero también profundizó su resuelve. A pesar de todo, Selara siguió siendo una presencia constante, su orientación y apoyo fueron fundamentales para navegar por él. Desafíos que enfrentaron. Su vínculo se fortalecía cada día que pasaba. Lo que comenzó como respeto mutuo se convirtió en algo más profundo, una asociación basada en la confianza, el propósito compartido y la química innegable. Colder a menudo se atrapaba a sí mismo, robándole miradas durante las reuniones, maravillándose de lo fácil que llamaba la atención mientras irradiaba calidez. Por su parte, Selara parecía igualmente atraída por él, sus ojos luminosos se suavizaban cada vez que sus caminos se cruzaban. Una noche, después de una ronda de negociaciones particularmente agotadora, se encontraron solos en un balcón, con vistas al extenso paisaje urbano de una colonia humani recién establecida. El cielo arriba brillaba con estrellas, puntuadas por la racha ocasional de una nave espacial que pasa. Fue un momento de rara tranquilidad en medio del caos. Me cambió, admitió Colder en voz baja, rompiendo el cómodo silencio entre ellos. Antes de ti, pensaba que la paz era solo un sueño lejano. Ahora creo que está al alcance. Selara se volvió hacia la cara. Su expresión pensativa. Y me has recordado por qué luchamos. No solo por el poder o la supervivencia, sino por esperanza, por la oportunidad de crear algo mejor. Sus palabras colgaban en el aire, pesadas, con significado. Colder sintió que su pulso se aceleraba a medida que se acercaba, acortando la distancia entre ellos. No lo sé. Lo que depara el futuro, dijo, con la voz firme a pesar de la tormenta de emociones que se arremolinaban dentro de él. Pero lo hago. Sepa esto. A donde sea que te lleve, te quiero a mi lado. Por un momento, el tiempo pareció. Quédate quieto. Luego, lentamente, Selara se acercó para ahuecar su mejilla, y su toque envió ondas de electricidad a través de él. Entonces caminemos ese camino juntos, susurró, sus labios curvándose en una sonrisa. Eso iluminó la noche. Su beso fue gentil pero profundo, sellando una conexión que trascendió especies y desafió siglos de enemistad. En ese momento, rodeado por la promesa de un mañana más brillante, Colder sintió una sensación de paz que no había conocido en años. A medida que pasaban los años, la alianza entre la humanidad y los Belari se convirtieron en algo extraordinario. Las colonias prosperaron, las economías se fusionaron y las culturas entrelazados de maneras hermosas e inesperadas. Los niños nacidos durante esta era crecieron conociendo solo la unidad. Sus vidas, moldeado por las lecciones de cooperación y comprensión. Incluso aquellos que alguna vez se habían opuesto a los acuerdos vinieron a ver él. La sabiduría en la colaboración se ganó con mejoras tangibles en la calidad de vida y los logros compartidos de 211 civilizaciones divididas. Colder y Selara se convirtieron en símbolos de esta nueva era. Asociaciones celebradas en todas las galaxias. Juntos, lideraron iniciativas que abordaron problemas persistentes de restauración ambiental a la integración social. Su historia de amor inspiró a innumerables personas, demostrando que incluso él, la mayoría de las divisiones arraigadas podrían superarse con coraje y compasión. En una noche tranquila muchos años después, Colder se pararon junto a Sara en el mismo balcón donde habían confesado sus sentimientos por primera vez. Debajo de ellos, la colonia bullía. Con vida, sus calles vivas de risas y música. Un festival que celebra el aniversario de la. Los acuerdos iluminaron el horizonte. Fuegos artificiales pintando el cielo en ráfagas de color. ¿Alguna vez te has preguntado qué habría pasado si no hubiéramos aprovechado esa oportunidad? Preguntó Colder, con el brazo envuelto alrededor de su cintura. Sara se inclinó hacia él, con la mirada fija en la deslumbrante exhibición. Todos los días, respondió en voz baja. Pero entonces recuerdo dónde estamos ahora, y sepa que tomamos la decisión correcta.
Colder asintió, la alegría bañándolo. Se habían enfrentado a adversidades inimaginables, habían soportado dolores de cabeza y sacrificios, y habían salido fortalecidos por ello. Su viaje no había sido nada fácil, pero los había llevado aquí a un mundo donde las diferencias se celebraban en lugar de temerse, y donde el amor conquistó incluso las divisiones más profundas. Cuando los fuegos artificiales finales explotaron sobre sus cabezas, arrojando un resplandor dorado a través de la tierra, Colder apretó su control sobre Celara. Juntos, contemplaron el futuro que habían ayudado a construir. Testimonio del poder de la esperanza, la resiliencia y la inquebrantable creencia de que siempre valió la pena luchar por la paz. Y así, bajo un cielo lleno de estrellas, el comandante Theo Colder y la reina Sara se abrazaron no solo, sino el legado que habían creado. Un universo unido, cambiado para siempre por su coraje para soñar con algo